tal? Quiero dar un saludo a todos los hermanos, gracias por estar conectados, al hermano que estoy conociendo ahora, el hermano Freddy Silva también, a todos los hermanos que nos acompañan, y para ello vamos a comenzar con una oración y algunas instrucciones preliminares. ¿Sí? Oramos. Amén. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este nuevo encuentro para estudiar la palabra de Dios, particularmente el libro de Daniel, en lo que estamos observando, aprendiendo y especialmente aplicando también a nuestras vidas. Rogamos que nos guíes en este estudio, que puedas avivar nuestros corazones en el amor por la profecía, la palabra de Dios, y especialmente por nuestra debida preparación en este tiempo que debemos atravesar del juicio investigador. Pedimos tu bendición y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanos, otra vez. Y entonces las instrucciones, recordemos, tendremos una hora de exposición y luego de ello, entonces los hermanos que tengan preguntas, inquietudes, vayan anotando si hace falta. Hoy tenemos un tema especial que es la crítica al juicio investigador. No obstante, tenemos que entender mejor qué es el juicio investigador y por dónde viene la crítica también. Bastante interesante, pero la tenemos que resolver. Así que para ello nos valemos, como siempre, de las diapositivas que nos van a ser útiles para graficar la idea. Hoy el estudio es Daniel capítulo 7, especialmente los versículos 9, 10, 13 y 14, y algunas partes de Apocalipsis también que van a ser importantes de observar. Yo pregunto si está llegando la imagen. Sí, perfectamente. Bien, perfecto entonces. Vamos a ir directamente a las imágenes, ¿no? Como dice allí Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, es el corazón de Daniel 7, no tanto las bestias, sino el juicio que se lleva a cabo en el cielo durante el tiempo, especialmente de la cuarta bestia. Así lo va a decir versículos 11 y 12 que no están citados ahí. Esto es cuando viene desarrollando cada una de las bestias. Inmediatamente la mirada de Daniel es llevada al cielo para observar esa escena del juicio pavorosa. Uno no puede imaginar cómo puede haber sido ese momento. Luego vuelve la escena a mirar hacia abajo, al movimiento de las bestias, y nuevamente vuelve arriba para ver algo nuevo, y es la aparición del Hijo del Hombre, versículos 13 y 14. Leamos pues los textos que nos van a ir ilustrando, ¿no? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí tenemos imágenes humanas que puedan apenas ilustrar nada más, ¿no? Es solamente para referencia. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. Otras traducciones traducen un poco mejor, el tribunal se sentó, porque la palabra aramea allí significa tribunal y consecuentemente juez también. Así que si leemos cualquiera de las dos traducciones está bien. Y especialmente que los libros sean abiertos. Así que esto ya es la indicación de un juicio. Un tribunal que se sienta, el juez obviamente es el jefe de todo, y libros que van a ser abiertos. El texto continúa más, nos saltamos al versículo 13, que dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Recordemos que este fue el texto que utilizó William Miller, y que la gente no logró ver, obviamente Miller tampoco, el detalle del texto. Y era que esa expresión, que el Hijo del Hombre viene con las nubes del cielo, lo asociaron con los textos de Mateo 24, donde dice que Jesús viene en las nubes del cielo a la tierra, ¿sí? Y ahí creyeron igualmente que si el Hijo del Hombre le acompaña en las nubes del cielo, era una nube de ángeles que Jesús tenía consigo, más los otros ángeles que acompañaban al Padre también. Pero el texto dice que vino hasta el anciano de días, no vino a la tierra, y le hicieron acercarse delante de él. En consecuencia, aquí tenemos Daniel capítulo 7, el que está sentado en el trono, millones que, el texto va a decir millones y millones
seres que están alrededor de él, y le fue dado, noten este detalle, hermanos, que vamos a leer, que es la base de la crítica que vamos a aprender también, ¿no? Que al Hijo del Hombre le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En el capítulo 7. Noten que es al Hijo del Hombre al que le van a dar el reino, pero en la crítica, yo no sé si es alguien adventista o evangélico, es indistinto, es crítica, y está relativamente fundada, pero los versículos se van a responder solos para sostener lo que sostenemos, el juicio investigador. Entonces Jesús recibe dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Aquí tenemos el texto que subrayo las partes más importantes, ¿no? Tronos. Esto, hermanos, nos va a llevar a Apocalipsis, capítulo 4 y 5. Ya lo decía Daniel 12, cierra las palabras, sella este libro hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento de Daniel aumentará. Y ese conocimiento vino con el libro de Apocalipsis, ya que en Apocalipsis capítulo 10 se nos dice que había gente reunida, simbolizado en Juan, capítulo 10 de Apocalipsis, y se le dijo, ve al que está sentado, parado allá, tómale el librito, y cómelo, te será dulce en la boca y amargo en el vientre. Y así fue, que esto representa el chasco. Ese librito era el librito de Daniel. Por lo tanto, la gente, representado en Juan, cuando toman el librito, lo leyeron, ellos se gozaron mucho leyendo el libro, pero fue un chasco muy amargo. Bien, esto representa el chasco de 1844, ¿sí? Y entonces, en ese tiempo se produce lo que leemos acá, tronos, comienza el juicio. Se sentó el anciano de días, leo lo que está subrayado. Su trono era llama de fuego. Millares de millares le servían, muchísimos ángeles. El juez se sentó, o el tribunal, y los libros fueron abiertos. Luego, dice a continuación que en las nubes del cielo vino el Hijo del Hombre para recibir, al final dice, un reino. Es muy importante entender este concepto de que para 1844, de acuerdo a Daniel 8:14, Jesús recibe un reino. Ya vamos a ver citas del espíritu de profecía más adelante. El texto acá que lo tenemos, y le fue dado dominio, gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Y en Apocalipsis, al unir ambos textos, para entender mejor la escena de Daniel 7, necesitamos Apocalipsis 4 y 5. Otra vez, hermano, para entender Daniel 7, y lo que los adventistas llaman el capítulo del juicio investigador, necesitamos Apocalipsis 5, 4 y 5. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, que eran 24 tronos según el capítulo 4 de Apocalipsis, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que representarán el Espíritu Santo, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Una escena pavorosa, muy importante en la historia del tiempo, y que afecta a la humanidad. Apocalipsis 5:1 nos trae este versículo y la imagen que lo representa. Insisto, humanamente, artistas que harán lo mejor que pueden hacer, ¿no? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Aquí pues, entonces, el libro sellado y cerrado de Apocalipsis capítulo 5. Ahora bien, hermanos, agrego también este detalle y los 7 sellos. Para entender ese libro cerrado y sellado, o libros en plural que trae Daniel 7, tenemos que entender el tema del santuario. ¿Por qué? Porque
Hay una escena en Apocalipsis, recordemos que la llave para entender Daniel 7 será Apocalipsis. Y Apocalipsis nos muestra en el capítulo 4 y 5 a uno que está sentado en el trono y a tronos, además de los 4 seres vivientes, ¿no? Para entender esa escena, especialmente capítulo 4:1, necesitamos sí o sí el santuario. Sobre todo porque el Hijo del Hombre viene de una habitación anterior donde estaban los candelabros. Aquí pues tenemos una imagen del santuario terrenal, compuesto así de las maneras de, como podemos ver, desde derecha a izquierda, el atrio. Recordemos que esta es la posición correcta, porque los sacerdotes al entrar allí al atrio y especialmente al santuario, debían dar la espalda al este, de donde nace el sol. En contra de ello aparece Ezequiel 8, donde sacerdotes le dan la cara al sol y le dan la espalda al santuario. Triste escena de apostasía de los sacerdotes de aquellos días del tiempo de Jeremías y Ezequiel. Aquí pues tenemos el atrio compuesto, es el patio, compuesto del altar de los sacrificios y luego el lavacro o lavadura, donde se lavaban las manos y los pies también, para poder acceder al santuario. Al lugar santo, el santuario se compone de 2 departamentos, el lugar santo tiene 3 muebles importantes. Ahí lo vemos al fondo, hacia el norte, es la mesa con los panes de la proposición, hacia el lado sur, la menorá, el candelabro de 7 brazos, y luego el otro altar, el altar del incienso. Ambos altares contenían cuernos, y en Levítico 4 se nos dicen que ambos son utilizados en los sacrificios. Había 4 tipos de pecadores enumerados en Levítico 4, el sacerdote primero, la congregación, después el anciano o líder de la comunidad y después el individuo particular. Y en algunos casos se indica que se use untar la sangre en los cuernos, ya sea del altar exterior, el del holocausto, o el altar interior, el altar del incienso. En cualquiera de los dos, dependiendo quién era el que había cometido pecado y qué tipo de animal, ya sea el becerro o la chiva, es un animal femenino ahí. Pero no marca diferencia, ambos altares son contaminados, es la idea del santuario. Y luego tenemos el lugar santísimo, el siguiente departamento, y miramos el arca allí con los ángeles labrados a martillo, haciendo como un hueco, desde donde Dios se comunicaba con Moisés, y dentro del cofre estaban las tablas de los mandamientos, la vara de Aarón y la urna que contenía un trozo de maná. Entonces, los signos cardinales que miramos a continuación también. Aquí hay más detalles, porque esto va a salir en Apocalipsis, por eso necesitamos entender brevemente el santuario, ¿no? Ahí tenemos el propiciatorio tapa, a Jesús se le llama el propiciatorio, así, en español se traduce propiciación, allí en Romanos capítulo 3, cuando se habla, versículos 23, 24, 25, cuando aparece, Él es nuestra propiciación, la palabra en griego es un sustantivo que es propiciatorio. Significa que era la tapa que recibía la sangre que la ley abajo reclamaba. Interesante la comparación que se hace, ¿no? Cómo se habla de Jesús en esa condición. Los querubines, que están en una postura de adoración mirando hacia abajo, la Shejinah es el nombre que se le da a ese hueco, la gloria, desde donde Dios hablaba a Moisés, y el arca con las tablas de la ley. Y luego el lugar santísimo, allí tenemos el lugar santo primeramente, con la mesa y los panes de la proposición, el candelabro y el altar del incienso. Y luego entonces, más adentro, el arca del pacto. Ahora, hermanos, al leer Apocalipsis, aprendemos algo, que Jesús se mueve en medio de 7 candeleros, capítulo 2 y capítulo 3. Y en capítulo 4, voy a invitar a que se lea 4:1. Abrimos la Biblia, leemos allí. ¿Qué significa la puerta abierta? Notemos, después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, del capítulo 1, como de trompeta,
Recordemos que le he hablado en capítulo 1, 10. Hablando conmigo me dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas mostradas en el capítulo 2 y 3. ¿Qué es esa puerta abierta? Es la puerta del lugar santísimo. Aquí estamos en el lugar santo. Esto es Jesús moviéndose en medio de los 7 candeleros. Y cada candelero, pues, representará cada una de las 7 iglesias. Ustedes saben, hermanos, que es fascinante esta historia de Apocalipsis, capítulo 2, 3, y luego lo que viene, que será el juicio. La hermana White escribe en Hechos de los Apóstoles, los nombres de estas, las 7 iglesias, son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. Los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Así pues, cuando hablamos de Éfeso, hablamos de la iglesia del arduo trabajo. Sí, la iglesia pura, por cierto. Y luego el resto de las iglesias. Esmirna, la iglesia perseguida. Pérgamo, la iglesia politizada. Tiatira, la iglesia de la edad oscura. Sardi, la iglesia de la reforma. Filadelfia, la iglesia de la expectación, la segunda venida. Y luego nuestra época, la Odisea, la iglesia del compromiso, muy penoso, por cierto, nuestra época. Y sin embargo será tal vez la más gloriosa cuando culmine con los 144,000. Bien, hermanos, al tener el libro sellado con 7 sellos y pasar del lugar santo, donde estaban los candelabros, al lugar santísimo, ahí vemos tanto capítulo 4 como el capítulo 5. Recordemos, capítulo 4 en Apocalipsis se nos muestra que está sentado en el trono y 24 ancianos y 4 seres vivientes alrededor del trono. Es un capítulo corto, muestra la gloria, millares que adoraban al Creador. Y capítulo 5 es donde ya se muestra el que está sentado en el trono con un librito. ¿Sí? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Apocalipsis capítulo 5, los primeros versículos. ¿Sí? Así que capítulo 4, ya lo conocemos, no lo ponemos acá porque para abreviar e ir directo al punto que se quiere ir, que es el juicio investigador, hermano. Esa es la parte que quiero señalar de Apocalipsis, capítulo 4, especialmente 5 en adelante. En los capítulos 2, 3 no hay juicio investigador, hay historia. Ahí vamos a ver cómo se relacionan ambas. Esto es Apocalipsis 2, 3 y Apocalipsis 5. Una es el registro de la historia del cristianismo y la otra es el juicio a esa historia. Bien, miremos. Y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Allí, hermanos, será importante buscar buena traducción, porque nuestra Reina Valera dice que nos compraste. Tú fuiste inmolado y nos compraste para Dios. No, el Señor redimió a los seres de la tierra, no a los del cielo. Y esos 24 ancianos, y aún los ángeles cuando cantan también, van a hablar en tercera persona. Tú los compraste. Es como traduce la Biblia de las Américas, una buena traducción también. No nuestra Reina Valera en esta porción de Apocalipsis 5:9. Y aquí, hermanos, una cita del Espíritu de Profecía muy importante que explica la naturaleza del librito y por qué el juicio. Allí, en su mano abierta, yacía el libro, el rollo de la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia,
En él se hallaban contenidas las divinas declaraciones, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los poderes gobernantes de las naciones. El lenguaje simbólico, aquel rollo encerraba la influencia de cada nación, lengua y pueblo, desde el comienzo de la historia de la tierra hasta su fin. Subrayo quizá las palabras más importantes de la cita, ¿sí? Notemos, hermanos, que se usa 3 veces la palabra historia, e incluso historia desde el comienzo del mundo. Todo va a ser juzgado, todo. Solamente me adelanto ya para ir respondiendo al fulano que hizo la crítica. Si hablamos de juicio, ¿por qué no se juzga al verdadero culpable, que es el cuerno pequeño, en Daniel 7? También en Daniel 8 aparece, y también aparece el concepto de purificación del santuario, pues que se purifica aquello que el cuerno pequeño hizo malo. ¿Y por qué juzgar al pueblo de Dios? Ahí está la supuesta contradicción de los adventistas. Por ahí viene, hermanos, la naturaleza del problema. Por eso hacía falta entender estos versículos también, ¿no? Es cierto que el cuerno pequeño, tanto en Daniel 7 como en Daniel 8, actúa a sus anchas, haciendo los desastres que Dios le permitió hacer. Dios le dio permiso, autoridad para actuar sobre 42 meses, sobre toda nación, pueblo, tribu. Recuerdan Apocalipsis capítulo 13, al hablar de la bestia, aparecen esos conceptos, ¿sí? Y entonces, cuando comience el juicio, uno esperaría que el juicio sea contra esa gente, representado por el cuerno pequeño, en ambos capítulos, 7 y 8. ¿Por qué hay que, en lugar de juzgar a esa gente, hay que juzgar a los santos? Con ello, estos críticos buscan evitar, desviar la atención del juicio a los santos. Con que se juzgue a los pecadores, al cuerno pequeño en ambos capítulos, está bien. Va por ahí, hermano, la crítica, ¿no? Entonces, vuelvo a leer la cita, y ahí es donde vamos a apreciar el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, donde se cuenta historia, o sea, y los consejos del Señor. Yo te aconsejo que de mí compre, recuerden en el capítulo de la Odisea, y en los otros va lo mismo también, excepto en Esmirna, donde no hay una queja, pues, digamos así, sino una aprobación en todo sentido, mientras que en las otras iglesias es diferente. Leemos otra vez. Allí en su mano abierta yacía el libro, el rollo de la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia también. Si trae la historia de la iglesia, hermanos, ya eso nos está respondiendo, que primero Dios juzga, ya lo dijo Pedro, recuerdan, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Si el juicio de Dios empieza por su iglesia, ¿en dónde van a parar los pecadores? Claro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pregunto, hermanos, ¿cuál es el fin? El milenio. Ahí van a ser juzgados. Ahí va a ser juzgado el cuerno pequeño. Daniel capítulo 7 y 8. Esto es orden. Primero se juzga la historia de la iglesia, la historia del pueblo de Dios desde Adán en adelante. Todo se va a juzgar. Y luego le llegará el turno de juzgar la historia de todos los pecadores, desde Caín en adelante. Y pasará por el cuerno pequeño, Daniel 7 y 8, etc. ¿Sí? Entonces, vemos la armonía que Dios quiere que entendamos cuando se lee Daniel 7, el juicio investigador, en esas fases, como solemos decir. Está la fase investigativa, después está la fase comprobativa. Hay expresiones que por ahí utilizan algunos hermanos, ¿no? La fase de investigación es la primera, que se investiga a los santos. En la segunda, el milenio, es la fase de comprobación de que esa gente fueron lanzados al milenio, fueron descartados para salvación. No estaban en el libro de la vida, pero ahora se va a comprobar con la presencia del universo y los santos que van a juzgar. Y luego viene la fase ejecutiva, que es el castigo a los pecadores y el premio total a los santos para toda la eternidad. Si bien en la segunda venida ya reciben la eternidad, pero allí en el juicio de las naciones de Mateo 25, el Señor Jesús allí pone muy en claro qué les toca a uno y qué les toca
a los otros, ¿no? Mateo 25, en la separación de las ovejas y los cabritos. Así dijo Jesús en una parábola: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta, y lo malo, como yo digo, el descarte va al milenio, pero va a ser juzgado. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Al hablar, hermanos, de los 4 jinetes del Apocalipsis y el primero de los 7 sellos, ahí, ahora sí entramos en el capítulo 6, en lo que es el juicio investigador. Lógicamente, hermanos, esto lo vamos a mirar con más detalle, si Dios permite, cuando estudiemos Apocalipsis, ¿cierto? Si seguimos así en los estudios de Daniel y Apocalipsis. Por lo tanto, esto va a ser más breve. Pero el concepto que quiero traer aquí es juicio investigador. ¿Por qué, hermanos? Porque hay autores adventistas y la mayoría del mundo evangélico que entienden Apocalipsis capítulo 4 y 5 como el momento de la inauguración del reino de Cristo, o mejor, la entronización de Cristo en el cielo en el año 31. Cuando Jesús subió al cielo, así en el año 31, allí fue adorado por millones y millones y supuestamente se le dio un librito, etcétera, ¿no? Y en lugar de mirar 1844, miran el año 31. Esto está pasando con algunos líderes adventistas influyentes. Por eso es que nosotros necesitamos mirar, yo dije al comienzo, la igualdad entre Daniel 7 y Apocalipsis 5. Eso es, no es que vuestro servidor quiere inducir, no, es que los textos hablan de lo mismo. Daniel 7, versículo 9, 10, 13, 14, con Apocalipsis capítulo 4 y el 5 en particular. Bien, ahora cuando se abre el libro sellado, aparecen las historias y el juicio. Aparecen primeramente representados los 4 jinetes, nos acordamos, ¿verdad? El caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el pálido como muerto, es el que está en el fondo. Así están los 4 jinetes. Bien, hermanos, miren un breve repaso de la historia, ¿no? Del mensaje a Éfeso. En sus comienzos, la iglesia primitiva fue una iglesia Éfeso, es decir, deseable es el significado del nombre. Es la iglesia que va del año 31 al 100, eran los consejos que Dios le da, que Jesús le dio, para que ella lo ponga en práctica. Pero luego le vendría el juicio. Esto es el primer sello. Quiero invitarles, hermanos, a notar lo que significa cuando el Señor da un mensaje y no juzga, sino que nos aconseja, nos exhorta, pero ese mismo mensaje nos va a juzgar al cierre de nuestro tiempo de gracia que hemos tenido. Miremoslo en San Juan capítulo 12, versículos 47 y 48. Ahí aparece el concepto. Es lo que pasa con Éfeso y todas las demás iglesias. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aplicándolo a Éfeso. A Éfeso se le envía un mensaje. O apliquémoslo más a la Odisea, que es nuestra época. Se nos da un mensaje, es una exhortación. Aunque dice, yo te aconsejo, hay quienes usan esas palabras para decir, es un consejo, es una opción, no es un mandato. No, hermanos, no. Porque la misma palabra, Jesús dice, yo no te voy a condenar por lo que te estoy diciendo. La palabra que te estoy diciendo, que es Apocalipsis capítulo 3, en adelante, esa te va a condenar cuando termine tu tiempo de gracia. Por eso ahora puedes escuchar esa palabra y hacerle caso. Yo no te voy a condenar. Te estoy diciendo, hazme caso, porque se va a llegar el día que la misma palabra, el mismo consejo, la misma exhortación que yo te di, que tú lo recibiste en tu época
de tiempo de gracia, pero tú no quisiste hacerlo. Esa hora te va a juzgar y te va a condenar. Captamos, hermanos, el significado de lo que es la historia y el juicio. Y Apocalipsis 2 y 3 es la historia de los consejos, de las exhortaciones, de cuánto Jesús quería que su iglesia, todo, cada una de las iglesias, aceptara su exhortación. Arrepiéntete, cambia aquí. Yo veo esto, que si no me haces caso, te voy a quitar el candelabro. Y finalmente se lo va a quitar cuando ya llega el juicio que le toca a esa iglesia. Por eso el Señor, hermanos, no va a condenar, y nadie entienda que los mensajes son de condenación, son de exhortación primeramente. Voy a invitar a que leamos otra vez Juan 12, 47 y 48 para apreciar la profundidad del amor de Cristo al exhortarnos y espera Él que nosotros cambiemos para que esa exhortación tenga un fruto de salvación. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, yo vengo a salvarlo. El juicio va a ser desde 1844 en adelante, así que ahora hagan caso a todos los que yo les mando. El que me rechaza y no recibe mis palabras a lo largo de la historia del cristianismo, como pasó con la Iglesia Católica y las cruzadas, las inquisiciones, todo el rechazo que hicieron al despreciar a los santos, o como dice en Daniel 11, que había un odio a los que guardan el pacto santo y que se debe entender con aquellos que abandonan el pacto santo. Podemos leer ese versículo en Daniel 11:30, representando allí al rey del norte, esto es el papado. Dice, porque vendrán contra él naves de Quitim y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, representado en los obedientes a la ley de Dios, y hará según su voluntad, y volverá pues y se entenderá con los que violen el pacto santo. Se lleva bien con ellos, con los que abandonen. Noten, hermanos, esa es la pelea satánica a través del papado. Pelear contra aquellos que guardan la ley de Dios, que ponen en alto sus mandamientos. Entonces el Señor exhorta, y esta gente no quiso hacer caso a través de esos santos que amonestaban, como fue Wycliffe, por dar ejemplos, Hus, otro, el cual fue quemado, y así un sinnúmero de gente a lo largo de los siglos. Al no hacerle caso, ahora sí les llega la palabra que te he dicho, se te va a juzgar. Otra vez leemos Juan 12, 47, 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día último. Así, hermanos, vamos a mirar entonces los siguientes ejemplos para ilustrarlo. Dijimos, Éfeso es la iglesia del año 31 hasta el año 100, cuando es la fecha en que se calcula que murió el apóstol Juan. Y el caballo blanco es símbolo de la pureza. Luego tenemos la iglesia de Esmirna, que va del año 100 hasta el 313, cuando viene el edicto de tolerancia de Constantino. Luego la iglesia es perseguida y martirizada. Es la Esmirna, es decir, la iglesia del sacrificio, simbolizada por el color del caballo rojo, como miramos acá en el segundo sello, ¿no? El edicto de Constantino del año 313, allí termina esa historia de persecución. Había terminado un poquito antes con el edicto de Galerio del año 311, solo que el de Constantino, ambos emperadores, uno del otro lado de Oriente, Galerio, y este de Occidente, era que tenía interés en que Galerio quería que los cristianos hagan oraciones por el Estado. Por eso ya, él fue un gran perseguidor, pero vio que no daba resultado. En cambio, este otro ya quiso no solamente que oraran, que formara Constantino, formara parte de la doctrina del imperio, o sea, que fuera la religión del imperio. Esto era algo que Constantino, por eso es más abarcante el edicto de Constantino. Tenemos el siguiente periodo. La iglesia pasa de la clandestinidad a ser la religión del imperio. Es la iglesia que alcanza las alturas. Pérgamo. La palabra se relaciona con alturas. La iglesia que va del año 313 al 538, representado por el símbolo de
el tercer sello, ¿sí? Comienzan a incorporarse costumbres paganas. Es triste esa historia. Por supuesto, hermano, vamos a verlo con más detalles en otra ocasión, ¿verdad? Eso es apenas una descripción más bien breve. La siguiente iglesia, del año 538, donde entra Justiniano, haciendo acuerdos bilaterales con la Iglesia Católica, en una carta que él envió pidiendo que la Iglesia Católica colaborara al condenar a los herejes, carta que se envió en el 533, pero estaban los tres cuernos, recuerden, dos de ellos al menos, que había que eliminar. Tres cuernos tenían que ser eliminados, arrianos, y dos de ellos, el 534 y el 538, caen respectivamente los vándalos y ostrogodos. Y ahí entonces entra la carta enviada años atrás, en el 538. Entra en vigor. Se profundiza la apostasía y se cambian principios bíblicos por costumbres y tradiciones como la adoración de imágenes. Esto es Tiatira, muy tristísima esa época, ¿no? Hasta el tiempo de Lutero, 1517. Entonces, Tiatira, esto es el cuarto sello. Amarillo de muerte, pálido de muerte. La palabra griega que se utiliza es el color del cloro, y es el color pálido como para morir. Cuando la persona está para morirse, ese es el color que tiene, ¿no? Muy pálido. Y Dios escogió ese color para representar una iglesia que ya estaba para morir, si no fuera que entran los reformadores. Wycliffe fue uno grande y Lutero le sigue luego. Sardis, el periodo de la Reforma liderado por Lutero. Recordemos, fueron varios hermanos. Lutero es el más conocido, pero hubo gente contemporánea de Lutero que incluso no tuvieron contacto. El caso de Knox, por dar ejemplos, que en otros lados estaban trabajando para reformar sus respectivos lugares. Hus, que fue anterior a Lutero. Y Lutero había leído a Hus y él quedó impresionado. Leyó a Wycliffe, quedó impresionado. Así que había otros reformadores antes de Lutero. Pero la iglesia es llamada Sardis porque escapan de la iglesia madre, la iglesia católica, del año 1517 hasta que aparezca la primera señal del sexto sello, el terremoto de Lisboa. Aquí tenemos el tiempo de las persecuciones, ¿no? Muy triste, el quinto sello. Filadelfia es el descubrimiento del regreso de Jesús que desarrolla el espíritu de Filadelfia, cuando se dice el amor entre los hermanos. Es el significado de la palabra Filadelfia, ¿no? La iglesia que va del año 1755 a 1844. Y ese amor entre los hermanos, especialmente la expectación de la segunda venida. Esto lo llevan adelante predicadores. El que más descolló fue Guillermo Miller, pero hubo otros que le precedieron, entre ellos José Wolf. Él fue un gran predicador. Manuel Lacunza con sus escritos. Él influyó muchísimo con sus escritos. Y especialmente en Argentina, Francisco Ramos Mejía, que muere antes de que nazca la hermana White. Él fue un gran reformador. Él, en su estancia, Los Tapiales, este hombre promovía que sus indios, indígenas, él era un ricachón, un estanciero, heterodoxo le llaman, porque su familia era toda católica, y él no. Él defendía la Biblia, la segunda venida de Cristo y el sábado, que hacía que sus indios leyeran la Biblia y el sábado era respetado, ¿no? Y decía que hay que, quienes hablan con justicia de que es el primer adventista del séptimo día antes de que aparezca la denominación o la organización, ¿sí? Él ya guardaba el sábado y creía en la segunda venida de Cristo. Muy apreciada la figura de Francisco Ramos Mejía. Y animo a que hay una página en internet que trata del tema, donde se puede estudiar más sobre las andanzas de este señor. Por 1814, Manuel Belgrano, que viaja a Inglaterra, él traduce o hace copias de lo que había hecho Manuel Lacunza, y cuando llega de nuevo a Argentina, distribuye las copias de Lacunza, y entre ellas le llega una copia a Francisco Ramos Mejía también, para fortalecer la fe. No, hermanos, esta gente fueron próceres de Argentina, pero conocían el mensaje. Y con esto quiero decir que en muchos países, especialmente Wolf, cuando predicó su mensaje, él creía que la segunda venida, basado en Daniel
8:14 venía para 1847. Él tenía otra manera de calcularlo. Los 2300 días también. Así que es un tiempo, como dice allí el texto, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Había quienes lo predicaban. ¿Sí? También es el tiempo en que se afirman las señales. Recuerdan, la primera fue el terremoto de Lisboa, y hubo otras como la caída de las estrellas que estamos mirando acá. Esto tiene que ver con el sexto sello. Y entonces, luego del sexto, ya entramos al séptimo, que es el nuestro. Cuando el versículo bíblico nos dice que hay un silencio en el cielo como por media hora. Y luego va a continuar la historia con las trompetas. Así que, hermanos, mirando Daniel 7 y Daniel 8, Daniel 8 va a dar más luz sobre el capítulo 7, cuando Jesús aparece ante el anciano de días, allí representado en esta imagen. Siempre, hermanos, pido que tengamos paciencia. Yo sé que hay hermanos que dicen, no se haga imagen de lo que hay arriba en el cielo. Y yo conocí un matrimonio en Los Ángeles que eran muy estrictos. Ni aún los dibujos del Cristo que aparece en el deseado, por ejemplo, ¿no? Que ilustran. No hagan. Sin embargo, hermanos, los niños lo necesitan. Nadie está adorando acá. No. Quitémonos esa idea de la cabeza. Es una representación que si a alguien no le agrada, pues pido disculpas, es solamente para ilustrar que Daniel 8 muestra esto. Que Jesús entra, así como el anciano de día, recuerdan del capítulo 7, que lo hacen acercarse. ¿Lo hacen acercarse para qué? Para recibir un reino a través de la purificación del santuario. Por eso es que el capítulo 8 arroja luz sobre el 7. Aquí miramos Daniel 8 con más detalle. ¿Sí? Y entonces, a continuación, hermanos, las críticas, el planteo que hace alguien, ¿no? Lógicamente, estamos invitados a responder con el conocimiento que todos tengamos, por supuesto, porque Dios quiere que su pueblo esté preparado y que pueda responder. Empieza este fulano. En el libro de Daniel, capítulo 7, del 9 al 10, se ve una escena celestial, tronos, el anciano de días y libros abiertos. Pero el punto clave viene después. En Daniel 7, 22, se dio el juicio a favor de los santos del Altísimo. Y entonces hace una conclusión. El juicio no es para investigar si los santos califican, sino más bien para vindicarlos. Ya lo dice el 7:22. Por lo tanto, ¿qué están predicando los adventistas? Es lo que yo tuve que abreviar, hermanos, ahí, para poner en una página todo lo que sea esencial de observar, ¿no? Segundo, ¿contra quién es el juicio? El contexto completo muestra que el juicio cae sobre el poder enemigo, la bestia, el cuerno pequeño. Daniel 7:26 dice, le quitarán su dominio. En consecuencia, es un juicio contra los poderes opresores, no un análisis de expedientes de creyentes para decidir su salvación. ¿Vamos captando, hermano? El argumento satánico. Aquellos que tienen libertad de opinar, nadie les va a quitar su derecho. Pero, hermanos, hay que entender esto y nuestra respuesta. Tercero, no hay juicio investigador en el texto, no dice así. El pasaje no dice que Dios esté revisando vidas para ver quién es genuino. No dice que los nombres puedan borrarse en ese momento. No presenta incertidumbre para los creyentes. En consecuencia, esto es una interpretación añadida, no el contenido del texto que aparece en Daniel 7. No obstante, hermanos, necesitamos recordar que Daniel 7 se une al capítulo 8. Es muy importante ver cómo un capítulo posterior arroja luz al anterior. Y ese posterior que trae el santuario, no podemos menos que retrotraernos al santuario de la tierra. Ahí sí empezamos a mirar toda la luz que Dios quiere que entendamos. Siguiente. El énfasis es el reino, no los registros. El clímax del capítulo está en Daniel 7:27. El reino será dado al pueblo de los santos. En consecuencia, el juicio es el acto legal por el cual Dios condena el mal y entrega el reino a su pueblo, no un proceso de auditoría individual. Quinto, conexión con el Nuevo Testamento.
el mismo enfoque continúa en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En consecuencia, no hay un proceso donde el creyente esté bajo revisión, sino que ya está justificado en Cristo. Romanos 8:33. ¿Quién acusará? No, Dios es el que justifica. Ahí pone el texto para querer validar su postura. En conclusión, Daniel 7 habla de un juicio celestial, sí, pero es a favor de los santos contra los poderes del mal para establecer el reino de Dios. No es un juicio investigador para decidir quién se salva. ¿Cómo me gustaría, hermanos, que ustedes quisieran responder? Pues ya vamos a tener unos minutos más tarde para poder hacerlo, ¿no? Cada cual sienta, solamente que voy a arrojar luz acá. Primero, en el número 1, el punto clave viene después. Daniel 7:22. Ahí viene el error. Saben, a veces cuando hay gente que nos induce a mirar las cosas desde el ángulo del enemigo, hay que tener cuidado. Cuando el enemigo dice, si el punto es este, míralo acá. No, déjame pensar. Hermanos, ¿cuál es el punto clave? ¿Es Daniel 7:22 o vamos a abrir textos en Daniel 7? Voy a invitar a que miremos al menos 4 textos para ver por dónde viene el punto clave. Uno es Daniel 7:14, otro es Daniel 7:18, otro es Daniel 7:22 y otro es Daniel 7:27. Y lo leemos, ¿no? Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El punto clave, hermanos, es, antes de leer el versículo 18, comento el 14, el punto clave es que Jesús se aparece ante el Padre para recibir un reino que luego se lo da a sus santos. Pero no es que el reino va a los santos, primero va a Él. Es muy importante este concepto. Ahora, en los 3 versículos que siguen, ahí vamos a ver cómo en esa misericordia y amor tan supremo del cielo, el reino recibido por Jesús ahora se lo entrega a los santos. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre, mientras va describiendo los poderes, los enemigos. O sea, estos 4 reinos son y luego recibirán el reino. Ya no menciona más al Hijo que recibe el reino, como aparece en el versículo 14. Notemos el versículo 22 ahora. Hasta que vino el anciano de días. Viene describiendo al enemigo y entonces omite el decir que el reino va para Cristo. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así que, hermanos, es fundamental entender que ese juicio empieza con libros abiertos, un tribunal sentado, el juez dominando, y el Hijo del Hombre que aparece en medio y se le entrega el libro sellado, o los libros abiertos de Daniel 7. Primero, es él el que va a recibir el reino, y esto es 1844. De allí es que en Daniel 2, cuando se describe los poderes, los imperios, los reinos, y luego se ve una piedra que representa un reino y que es arrojada a la tierra y golpea en los pies y destroza la imagen, y esa piedra se hincha, se hace un reino grande. Esa piedra, hermanos, representa 2 fases del reino de Dios, de acuerdo a Daniel 7 y Daniel 8. La primera fase será 1844, de acuerdo a Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, que lo hemos leído, y Daniel 8, 14, que lo leeremos en el siguiente estudio, cuando hablemos de los 2300 tardes y mañanas. Esa primera fase, donde Jesús recibe el reino, tiene una siguiente fase, donde Jesús le entrega el reino a los santos. Eso es cuando en la segunda venida destruye todos los poderes de la tierra, y entonces ahí sí le entrega
el reino a los santos. Notemos las dos fases. Entonces, de una fase, cuando Jesús recibe el reino, en adelante, hermanos, comienza el juicio, los libros. Y como es historia, esos libros van desde Adán y Eva en adelante y de Caín en adelante también. En dos fases básicas, una donde el Señor estudia la gente que se va a salvar y la otra, la gente que irá al milenio. Fíjense acá, versículo 2, pregunta 2. ¿Contra quién es el juicio? El contexto completo muestra que el juicio cae sobre el poder enemigo, la bestia. Claro, hermanos, claro que el juicio va a caer sobre la bestia, el cuerno pequeño. Pero ya estamos aprendiendo con Apocalipsis que ese juicio es en el milenio. Por eso estamos hablando de fases, de etapas. Hay una primera etapa en la que el Señor quiere darle el reino a los santos. Y eso lleva tiempo. En la segunda etapa, esos santos ahora, con su reino recibido, van a juzgar a aquellos que no son dignos de estar en ese reino, que son los pecadores. Son todos aquellos que les hicieron daño. Recuerdan en Apocalipsis 24 que dice aquellos que fueron decapitados, ahora van a juzgar a la bestia. Justamente a sus enemigos que les hicieron tanto daño, estos decapitados, estos santos, ahora que heredan el reino, juzgan a los enemigos que no participarán jamás en ese reino. De eso trata, hermanos, como las etapas de juicio. Número 3. No hay juicio investigador en el texto. El pasaje no dice que Dios esté revisando vidas para ver quién es quién no. No, hermanos, al abrir los libros, eso es un grave error. Se hace un juicio y al abrir los libros se investiga al malo, absolutamente. Pero ese malo, como se ha dicho, será investigado en el milenio. Antes se investiga a los santos. Número 4. El énfasis es el reino, no los registros. Efectivamente, es el reino. En 7:27, el reino será dado al pueblo de los santos. Como dije, en la segunda fase, esto es, en la segunda venida, allí el reino va a ser dado a los santos, pero reinos que hayan calificado, que sean dignos. Número 5. Conexión con el Nuevo Testamento. El mismo enfoque de Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Sí, hermanos, pero si uno cae, miremoslo en Ezequiel capítulo 33, versículo 12. Esta gente necesita ver el cuadro más completo. Tu hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. O versículo anterior, 11. Yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino y que viva. Volveos. Entonces el Señor promete justificar, pero si él, confiado en esa justificación, pecare, entonces queda fuera. En eso consiste la revisión. Si hemos recibido la salvación desde el comienzo, no hay por qué dudar, no hay por qué temer. Pero teme aquel que algo malo tiene. Y somos humanos, podemos cometer pecados, pero Jesús intercede por nosotros para perdonarnos. Aunque con la doctrina del santuario, hermanos, eso tiene un lapso de tiempo. Bien, así, hermanos, quiero traer ahora lo que es el reino, lo que significa el reino, cuando Jesús lo tomó en 1844, en esta cita del Espíritu de Profecía. La venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que habla en Daniel 8:14. La venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, tal como está presentada en Daniel 7:13. Y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, capítulo 3:1. Son descripciones del mismo acontecimiento, representado también por la venida del esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes, según Mateo 25. En el verano y otoño de 1844 fue hecha esta proclamación: he aquí que viene el esposo. Se conocieron entonces las dos clases de personas representadas por las vírgenes prudentes y las fatuas. La una que esperaba con regocijo la aparición del Señor y se había estado preparando diligentemente
para ir a su encuentro. La otra, que presa del temor y obrando por impulso, se había dado por satisfecha con una teoría de la verdad, pero estaba destituida de la gracia de Dios. En la parábola, cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. La venida del esposo, presentada aquí, se verifica antes de la boda. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero. Y ahora, hermanos, viene una parte importante. El ángel dijo a San Juan, ven acá, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en espíritu, agrega el profeta, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén descendiendo del cielo desde Dios. Apocalipsis 21. Salta pues a la vista que la esposa representa la ciudad santa y las vírgenes que van al encuentro del esposo representan a la iglesia. En el Apocalipsis, el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de las bodas. Capítulo 19. Si son los invitados, no pueden representar también a la esposa, o es una o es otra. Hermanos, Jesús recibe el reino casándose con la esposa del Cordero en 1844. Leo arriba, la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero. Así que él se casa y luego viene a las bodas, que es la fiesta. Preparado, dice, bienaventurados los que estén preparados para la cena. O sea, me corrijo, no es que viene la boda, viene la cena. Las bodas se produjeron en 1844. Ahora viene a la cena de las bodas del Cordero. Y en la cena, los invitados son la iglesia, a un casamiento que se produjo en 1844. Pregunto, hermanos, ahora vamos a responder. Si Jesús se casó con la esposa en 1844 y los santos están aquí en la tierra, ¿con quién se casó? Ahí dice la novia, que es la Nueva Jerusalén, la capital del reino. Entonces voy respondiendo con los registros, con los libros de los santos que están en el cielo, cuyas historias reales están en la tierra. Allá en el cielo se anota, y ahí es donde el Señor se casa con su iglesia, anotada en los libros del cielo. Es un concepto muy importante para distinguir entre la esposa, que es la Nueva Jerusalén, compuesta de los registros de los santos allá, con quienes el Señor establece su comunión, su casamiento, con esa capital del reino donde están los registros, y en la tierra él viene a buscar a esas vírgenes que están anotadas en esos registros. Continúo leyendo al final. Si son los invitados, no pueden representar también a la esposa. Cristo, según el profeta Daniel, recibirá del anciano de días en el cielo el dominio, la gloria y el reino. Recibirá la Nueva Jerusalén, la capital de su reino, preparada con una novia engalanada para su esposo. Daniel 7, Apocalipsis 21. Después de recibir el reino, vendrá en su gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores, para redimir a los suyos que se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en su reino, para participar de la cena de las bodas del Cordero. Ahí es cuando Jesús les entrega el reino a los santos en ocasión de la segunda venida, cuando los santos se sientan con Abraham, Isaac y Jacob, en fin, todos los que han resucitado y los que ascendieron vivos al cielo, Enoc, Elías, etcétera, ellos todos van a participar de la cena de las bodas del Cordero. Así que, hermanos, creo que no es complicado Daniel 7, si entendemos la relación de Jesús tomando su reino en 1844, reino que se va a hacer efectivo. Quiero leer un texto ahora. Lo que va a tomar en 1844, el cierre de las 2300 tardes y mañanas, es, dice allí, dominio, majestad, gloria y reino. Y lo que él va a tomar es los registros en la condición de sacerdote, o mejor, de sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdocio, con los registros, termina, y ahora leemos Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, y luego 15, 8. Termina cuando cesa la intercesión en el santuario y se viste sus ropas reales. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo,
y él reinará por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ahí es cuando se cierra el templo, Jesús se viste sus ropas reales para venir a la tierra, mientras los ángeles encargados de las plagas envían los castigos a los pecadores. También leemos capítulo 11, versículos 16 y 17, que muestra ese reino de Jesús, o la gloria de Jesús, que va a gobernar sobre los hombres. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Tomas tu reino ahora al cierre de la intercesión de Cristo como sumo sacerdote. Esto es ya en alguna fecha cercana al tiempo en que estamos, que empezó desde 1844, en su ministerio como sumo sacerdote, y ahora, un poquito, en un futuro muy cercano, en su ministerio como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Hermanos, quiero animar a que nos mantengamos fieles, firmes, amantes de nuestro Señor, y especialmente al leer las profecías, que nos ayude a entenderlas más claramente. Pero es posible que para algunos hermanos pueda no haber sido muy claro. Obviamente, hay textos que se han traído, ideas también, pero ahora es el tiempo de ustedes, mis hermanos. Si alguien desea traer comentarios, inquietudes, observaciones, siéntase libre y entre todos buscamos aprender. Amén. Amén. Gracias, pastor. Amén. Amén. Muy profundo el enfoque que nosotros tenemos. Para mí hubo cosas nuevas, porque el concepto de lo que es la esposa, cuando Jesús se casa en el cielo, va a tener era el concepto de la ciudad, pero no lo había relacionado con los registros Eso. de Amén. los siglos del cielo, porque una vez un pastor cuestionó ese principio diciendo que se va a casar con edificio, con palmera, con río, lago, no se entendía bien, pero era con los registros que están en la santa ciudad y que representan a todos los salvos. Es la parte más importante del concepto del casamiento. Él se va a casar con gente, y la gente está en el cielo, en los libros, y en la tierra están los cuerpos de esa gente que están en el cielo. Exacto. Amén. Muy interesante. Hermano Ivette. Pastor Gustavo, en la cita esa que usted leyó, esa que hace referencia al hermano Gerardo, la cita de la hermana White, usted habla de unos invitados. Sí. ¿Por quién están representados esos invitados? Porque ya sabemos que la novia es la ciudad, o sea, las personas que están registradas en el libro que está en el cielo. Amén, amén. Pero ¿a quién representan los invitados? ¿Por quién están representados los invitados en esa cita? Aparecen las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes. Entonces, 5 de ellas y 5 de ellas. Esas son los invitados. Y por eso se les dice a estas 5 fatuas: prepárense, y a las otras con más razón, porque vienen en forma inesperada, y entonces van a entrar solamente las que se prepararon, y así quedó registrado en el cielo. Por eso, en el juicio investigador de los registros en el cielo, el Señor investiga a las 10 vírgenes, y lamentablemente las que no califiquen. Eso es un tema muy importante, y es que cuando cierra la intercesión de Cristo, en el cierre del tiempo de gracia, esas 5, hermanos, van a ser más que 5. Claro, Jesús fue muy generoso al decir 5 y 5. Hoy, si hablamos de 3 y 7, 2 y 8, una, yo no sé, no quiero poner números ni desanimar a nadie. O ni una en 20. La hermana Juárez dice eso, ¿no? Exactamente. Así que, pero tenemos que ser positivos. Se puede entender también que este grupo represente a la última generación. Así es, absolutamente. Este grupo, sí, claro. Sí. No a los salvos de todas las edades, sino a los salvos de la última generación, que también tendrían que ver o relacionado con los 144.000, que es otro nombre que tienen también los salvos de la última generación. Así es cierto. Es más, cómo arranca Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante, es que el reino de los cielos entonces será semejante a, y habla de las vírgenes. Entonces, las
las tres parábolas que aparecen en Mateo 25 se hablan de los eventos finales. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante en esos días. Viene hablando de Mateo 24, las señales del fin, y Mateo 25, esta sigue siendo una señal. Es la señal de la gente que va a estar habilitada o descuidada en los días finales. Como una vez se dijo que el capítulo 24 habla de los eventos del fin, de las puertas afuera de la iglesia, pero del Mateo 25 habla de puertas adentro de la iglesia. Las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, la parábola de los cabritos y las ovejas. Es decir, nos habrá Sí, nosotros. sí, se puede aplicar, cómo no. Así es. Interesante. ¿Alguien más tiene alguna consulta, aporte o pregunta? ¿Duda? Quedó clarísimo, quedó clarísimo. Bueno, José Antonio. Gracias. Bien. Si Pastor, alguno de muchísimas los gracias. hermanos, Muchísimas gracias, Pastor. Muchísimas gracias. Que el Señor te bendiga. Creo que cerramos el capítulo 7, ¿verdad? Con Así esta es, reunión de hoy, ¿no? así es, así es. Entonces ahora se está poniendo más que interesante porque el capítulo 8 es un capítulo como una columna vertebral para nosotros como iglesia adventista. Así es, así es, así es. Muy bien. Así Amén. es. Amén. Muchísimas gracias, Pastor. No, a ustedes, a ti especialmente, Gerardo, y que este video pues salga a luz para que los hermanos puedan escuchar, retener citas, es lo más importante. Al final, que aparece la del conflicto de los siglos, pero una serie de versículos de Daniel y Apocalipsis que fueron citados, retenerlo, meditar mucho, tal como hizo Ivette, de diferenciar entre la esposa y los invitados, ¿no? Y cómo al entender el tema de los registros. Vemos que el Señor, tal vez traigo textos, hermanos, que quiero incluir ahora, que apoyan, abonan lo que estamos escuchando, que son Apocalipsis 22, 11 y 12. Debemos recordarlo. Y es el examen que se va a hacer, ¿no? Pero hay una fecha de tope, y eso es lo que más nos tiene que preocupar, es que va a terminar en algún tiempo cercano. Demos pues Apocalipsis 22, 11 y 12. Amén. Dice ahí, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Yo recomiendo la traducción de la Biblia de Jerusalén, lo hace de un modo más cadenciado, pero esencialmente es lo mismo, ¿sí? He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Eso es el resultado del juicio, de la investigación. Yo te investigué, ahora te voy a pagar, ya sea lo bueno que hiciste o lo malo que hiciste. Hermanos, este concepto del juicio investigador lo hemos estudiado ya con otras ilustraciones. Acordémonos de la parábola de los talentos, de las minas, la parábola del mayordomo infiel, ¿sí? Son ejemplos bíblicos que hablan claramente que el Señor va a pedir cuentas de lo que hayamos hecho. Eso es natural. Si somos mayordomos en la tierra, porque Dios puso a Adán y Eva, imagen de Dios, como mayordomos, no como dueños para que hagan lo que quieran. Ellos iban a gobernar en nombre de Dios. Por lo tanto, debían rendir cuentas. Y la visita diaria de aprobación de Dios era la mejor manera de aprobación de parte de Dios a esta pareja. Cuando apareció Dios y ellos se escondieron, ahí mostraron que eran malos mayordomos, indignos. No obstante, Dios, a través de Cristo, nos da chance. Y hasta el final del tiempo, seguimos con la misma chance. Jesús es la garantía de la raza humana. Murió por nosotros. Por lo tanto, por esa garantía, Dios ahora pide a cada cual que rinda cuentas confiando en esa garantía. Pero ahí dice el texto, una fecha tope. El que es injusto, sígale. El que es inmundo, sígale. Significa que, hermanos, las tendencias que hoy tenemos, eso es preocupante. Tenemos que vencerlas. Porque en algún momento, si no las hemos vencido, por ejemplo, la persona que es celosa, la persona que es envidiosa, la persona que es impaciente, la persona que, en fin, tiene los rasgos que tenemos todos. Somos humanos, hermanos, cada cual tiene la horma de su zapato.
Pero el Señor le dice, tenés que luchar con eso específico que tú tienes y vencerlo. Además de los pecados que, por supuesto, y ahí es donde sí recomendamos, hermanos, que al dejar las grandes ciudades, la lucha es más liviana. En las ciudades es una bolsa de gatos. Uno vive en el hacinamiento de las grandes ciudades. Y hermanos, es difícil, no sé si imposible, pero es muy difícil llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, como cuenta Efesios 4:13, que es el ideal de Dios. Entonces, dejando las ciudades, apartándonos de esos lugares contaminantes, y no tanto por la ley dominical, es por la edificación del carácter, no es lo mismo. Ojalá que la ley dominical ya aparezca dentro de un tiempo breve, pero la edificación es primero. Y con esa edificación, hermanos, peleamos para que aquel texto no nos sorprenda, Apocalipsis 22:11. Porque si Dios nos dice, ok, ¿te gusta hacer esto? Síguele, síguele. ¿Te gusta la inmundicia? ¿Te gusta ver tal película, escuchar tal cosa, mirar tal otra cosa, hablar tal cosa? ¿Te gusta provocarte? Ok, te doy mi permiso, síguele. Ahí se cumple el texto que se aplica en Romanos 1, 24, 26, 28, de la permisión divina, y fueron entregados. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 menciona el mismo verbo, entregar. O sea, lo entrega al mal, lo entrega a Satanás. ¿Sí? Y eso, hermanos, es terrible, porque el Espíritu Santo ya no pelea más para frenar. Ya lo dice Dios a Noé, le daré 120 años porque mi corazón no puede contender con ellos. Permanentemente peleando para ganar ese corazón. Ya Dios dice, basta ya. Ya 120 años, se acabó. Así con la raza humana. Por lo tanto, cuando se nos aproxima el fin de todas las cosas, ese versículo de 22:11 lo tenemos que pensar y luchar. Lógicamente, hermanos, por el poder de Cristo, porque el Señor nos ama, porque vamos juntos en la lucha. No es salvación por obras. No, hermano. Si alguien dice, es que yo no puedo, hermanos, tenías que poder. Es que, ok, búscate otro ambiente. Si hay las tentaciones, entonces búscate otro lugar. Pero tienes que poder. En Cristo, humíllate. Ayuno, oración, lo que tú quieras, pero hazlo. Tienes que lograrlo. No es salvación por obras. Yo confío en Cristo. No, hermano, ahí viene el tema. Que quienes predican así fomentan la desidia. Aquí el Señor está buscando los 144,000 que enfrentarán solos, sin intercesor, al demonio que aparecerá campante en su territorio, que es este planeta. Él pretende, todo le pertenece, excepto esa gente que no se doblegan ante mí. Y hermanos, por eso Dios quiere ya presentar su gente. Y esto tiene que ya cada día agilizarse más en nuestros corazones, la urgencia de la preparación. Así que todo mensaje que escuchamos por allí de exhortación, recibámoslo, ¿no? Hay quienes predicarán más fuerte, más tronante, otro más suave, cada cual tiene su estilo, su manera, pero Dios los utiliza a todos para que tomemos conciencia que hay un intercesor que no siempre lo tendremos. Él es nuestro Salvador, Él escucha, Él perdona, Él nos da fuerza y nos dice, hijo, prepárate porque vas a quedar solo. ¿Acaso no hacen eso los padres a los hijos, las hijas? Que le dicen, hijo, ya te queda poco para que alcances tu mayoría. Te tienes que ir de casa. Sí, cumple 18, en fin, los años de mayoría, ¿no? Y la muchacha que no, quiero estar con mi mamá, permanente con mi... No, que la vida, ahora tú vas a viajar para estudiar en otro lugar. Y tienes que aprender a cocinar, a valerte por ti misma, porque te vas a ir a un internado donde ahí no te van a cocinar. Tú tienes que aprender. O el papá, al hijo. Hijo, papá, hijo, te enseñé todo el arte de lo que tiene que ver con la construcción, con lo que fuera, porque ahora vas a vivir solo. Te vas a casar y tienes que mantenerte por tu propia cuenta. Hermanos, Dios hace lo mismo. Si tenemos esa idea de que no tendremos intercesor, y ahora sí lo tenemos, aprovechemos, disfrutemos, pidamos perdón, cambiemos nuestro corazón, para que llegado el momento Dios use esos 144,000 para probar al universo que hay gente leal, que se abstiene de pecar, que se mantienen puros, porque le resisten a Satanás. Y así se gana al final conflicto contra Satanás para luego destruirlo. Hermanos, esa es la invitación que Dios nos da en estos capítulos de Daniel 7, 8 y Apocalipsis, que ya iremos estudiando. Amén, amén. Muchísimas gracias, pastor. Que el Señor te bendiga, gracias por tu tiempo y que rogamos que puedan los hermanos que nos siguen y aquellos que escucharán después
que puedan ser grandemente bendecidos por estas enseñanzas, porque el Señor está llamando a los suyos. El Señor está reuniendo a los suyos. Pronto se terminará el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Y el Señor comenzará a obrar los tiempos de Dios. Y ojalá, como dicen acá en España, que nos pille confesado. Amén. Amén. Que nos pille en paz y arrepentidos. Amén. En nuestro deseo. Bien, hermanos, vamos a orar entonces. Amén. Agradezco a todos los hermanos que han participado. Si hay preguntas, pues aprovechemos, consultas. Y si no, pues oramos. Oremos. Bien, oramos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Gracias por la libertad que pones delante de nosotros. Gracias por estos medios tecnológicos, por los que llega la palabra de Dios rápida y libremente, por estos capítulos preciosísimos de Daniel 7, Daniel 8, todo el libro de Apocalipsis que nos enseña acerca de nuestro Dios que busca salvarnos, de nuestro Salvador que murió por nosotros e intercede y el Espíritu con gemidos indecibles para nuestra salvación. Pero esto terminará pronto, cuando cierre la gracia y aparezcan las plagas. Querido Padre, bendícenos a cada uno, ayúdanos a edificar nuestro personal carácter, nuestras individualidades, nuestros defectos. Sabemos que nos amas y nos perdonas grandemente cuando lo hacemos de corazón. Bendícenos a todos hoy y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano, por acompañarnos. Gracias, pastor, por tu tiempo. El próximo domingo, Dios mediante, nos veremos con la primera parte del capítulo 8 de este seminario del libro de Daniel. Amén. Saludos, Amén. bendiciones a todos. Feliz semana y que el Señor bendiga grandemente a su iglesia. Amén, amén, amén. Bendiciones. Amén, gracias. Amén. Feliz semana para todos, hermanos. Feliz semana. Fuerte abrazo. Gracias, pastor.